Bien, la semana anterior estuvimos viendo y enfatizando la confección de un párrafo. Esa era la parte más importante, confección de un párrafo. Por favor, hermano José, defina lo que es un párrafo. ¿Qué es lo que es un párrafo? Buena parte del párrafo estuvimos trabajando también con las oraciones. Pero lo que es un párrafo, ¿cómo se puede definir, mi hermano, o lo que entiende usted por un párrafo? Tiene problemas con el audio, hermano José. Está activado el audio, pero no se escucha. ¿Me escucho? Ahora sí, mi hermano. Estaba hablando, no se escuchaba. Sí, pasa eso a veces. El párrafo me dijo. Correcto. ¿Cómo se puede definir lo que es un párrafo? Un párrafo nace para plantear una idea, debe tener un inicio, un desarrollo y una conclusión. Perfecto. Desarrolla una idea. Perfecto. Un párrafo desarrolla una idea. Es un conjunto de oraciones. Cuando habla acerca de oraciones, recuerde que una oración termina en un punto seguido. Es un conjunto de oraciones que desarrolla una sola idea. No es una oración larga, sino que es un conjunto de varias oraciones. Y todas estas oraciones desarrollan una idea. Y la idea principal normalmente se encuentra en la primera oración. Perfecto. Muy bien, hermano José. Hermano Jairo, ¿cuáles son las partes, la estructura, los elementos de un párrafo? Esto tenía que ver con el verbo, ¿cierto? Con un párrafo. ¿No? Con la oración La estructura de un introductoria, párrafo. Perfecto. La oración introductoria, muy bien. ¿Qué más? el cuerpo El cuerpo, muy bien. y oración de conclusión. Excelente. O una oración de conclusión. Perfecto. Estuvimos trabajando con un párrafo, también estuvimos trabajando con una oración. Mi pastora Isenia, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, mi hermano Pablo. Muy bien. La semana pasada parece que no estuvo, mi pastor, no me acuerdo. Bueno, no importa. ¿Qué tuve? Sí, muy bien, ya. ¿Cuáles son los elementos de una oración? ¿Qué es lo que tiene una oración? Para que sea oración y no frase. Tiene que tener un Un sujeto, verbo y perfecto predicado. verbo más predicado. Predicado. Perfecto. Recuerde que los párrafos está compuesto por oraciones gramaticales completas. Muy bien. Eso es muy importante porque algunos que están recién comenzando a redactar escriben con frases nada más. Perfecto. Esa es la parte más importante que tenemos que ver, la de un párrafo, la confección de un párrafo. Usted, comprendiendo la confección de un párrafo, y si usted ha confeccionado bien un párrafo, puede confeccionar muy bien un capítulo. Si confecciona bien un capítulo, puede confeccionar muy bien un libro. No va a haber problema. Ahora vamos a trabajar con un ensayo. Lo primero que vamos a ver va a ser un ensayo. Pero antes de comenzar a trabajar con un ensayo, se deben tomar algunas decisiones preliminares. ¿Cuáles son estas decisiones preliminares? No sé si leyeron el libro
Por favor, ¿cuáles son las decisiones preliminares? Se necesita fijar el tema Perfecto, muy bien, para quiénes se va a escribir y el propósito de la obra. excelente, muy bien. Tiene que establecer entonces el tema. Cuando escriba usted un ensayo, hay una tarea que debe entregar, que es un ensayo, debe entregar un ensayo. El ensayo debe tener un tema. Este tema debe ser específico. No es suficiente hablar acerca del canon sagrado. Tiene que ser específico. El canon del Nuevo Testamento. Pero tampoco es suficiente. Tiene que ser más específico. La formación del Nuevo Testamento es más específico. Los escritores del canon del Nuevo Testamento. Mucho más específico. La necesidad del reconocimiento del canon del Nuevo Testamento. El tema debe ser específico. Si usted escribe acerca del Espíritu Santo, no basta con el tema ser el Espíritu Santo. Tiene que ser específico. Es decir, los nombres del Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo, los atributos del Espíritu Santo, la divinidad del Espíritu Santo, la personalidad del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo. ¿Qué más puede ser? El Espíritu Santo en el creyente, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo en la iglesia. Tiene que ser específico, recuerde. Mi pastor Isenia, un tema que quisiese usted trabajar en su ensayo. Bueno, hice la tarea de los párrafos también, mi hermano Pablo, y me Perfecto. gustó acerca de la paz de Dios en el creyente. La paz de Dios en el creyente. Muy bien. Es específico. Es específico. El que es la paz de Dios en el creyente. Muy bien. Hermano José, un tema para su ensayo. Yo, al igual, en la tarea que hice, hablé sobre la obediencia y la desobediencia. Yo creo un tema que me gustaría tomar sería como la obediencia, porque tomé, por ejemplo, cuando Dios ordena a Abraham sacrificar a Isaac. Muy bien. Pero muy amplio. La obediencia. Recuerde que el tema debe ser específico. Tiene que hacerlo más específico. La obediencia en el creyente. Ah, perfecto, muy bien. Esa es la idea, ¿eh? Esa es la idea. El tema tiene que ser específico. Hermano Jairo, un tema para su ensayo. Podría ser, aunque no hay mucha información desde mi punto de vista, pero podría ser característica del tercer cielo, podría ser algo así. Excelente, muy bien, hermano Jairo. Específico. Sus temas están bien elaborados porque son específicos y debe despertar la atención también. Es la otra característica del ensayo. Perfecto. Ahora se debe determinar el lector, es decir, quiénes son los destinatarios. Converso, inconverso, niño, adulto, profesional, campesino. Hermano Jairo, ¿quiénes van a ser sus lectores? ¿A quién usted escribe? Mm, O sea, lo vi desde el punto de vista personal, así que tiene que ser de una persona creyente. Muy bien, a un creyente, perfecto, a un creyente. Creyente de... Tiene que definir si son adultos, jóvenes, son niños. Tiene que definir ahí, creyentes. ¿De dónde también? ¿De qué lugar? Tiene que precisar bien el lugar y luego la iglesia también, la denominación. Pero hay que precisarlo. Siempre hay que precisar el tema y también el lector. Hermano José, ¿a quién escribe usted? Va a escribir su ensayo. Igual a los creyentes adultos en la iglesia acá de Painahueque. Muy bien, ya definió muy bien su tema y su destinatario. Perfecto. Muy bien, eso es. Eso es. Todo esto son decisiones preliminares antes de comenzar a trabajar con su ensayo. Esto usted lo escribe en un papel.
Cualquier ensayo debe estar consciente usted del tema, el lector y el propósito. El propósito es decir, ¿qué busca usted con este ensayo? Bueno, hay que definir ensayo. Definamos ensayo. ¿Qué es lo que es ensayo? La autora Socorro Fonseca. A ver, aquí tengo el libro de Socorro Fonseca. En alguna parte debe estar. No, lo tenía por aquí. Debe estar en otra parte. Sí, por acá está. Este libro es de comunicación oral o escrita. Tremendo libro, ¿eh? Pero este libro, Socorro Fonseca, la primera autora. Son varios autores. Este libro, de la autora Socorro Fonseca, define el ensayo de la siguiente manera. El ensayo es un texto expositivo reflexivo, donde se expone un tema que ha pasado por un proceso de reflexión, que trata un tema de manera general, el cual puede ser sistemático o no, dependiendo de si este es formal o informal. Un ensayo es una opinión personal, un texto expositivo reflexivo, formal o informal y de manera general, puede ser o no sistemático. Así define Socorro Fonseca el ensayo. El ensayo es, recuerde, una opinión personal. Puede abarcar el ensayo, las características de un ensayo, puede abarcar desde 3 o 4 párrafos hasta 40 o más cartulinas. Este es un ensayo. Aquí le voy a mencionar un ensayo. Este es un ensayo de Mario Vargas Llosa, La llamada de la tribu. No es una novela, no es una novela, es la exposición del itinerario político de Mario Vargas Llosa, desde el marxismo hasta el liberalismo. ¿Cuántas páginas tiene? 313 páginas. Es un ensayo, el ensayo de Mario Vargas Llosa. Aquí hay otro ensayo de Mario Vargas Llosa. La civilización del espectáculo, Mario Vargas Llosa también. Ahí está. ¿Cuántas páginas tiene este libro, La civilización del espectáculo? Este libro tiene 226 páginas. Un ensayo puede ser de 3, algunos también indican que puede ser de un párrafo, hasta varias páginas, como estamos viendo acá. Bueno, son algunos ensayos que les podría indicar. Eso era un ensayo, desde 3 o 4 párrafos hasta 40 más cartulinas. Una reflexión personal. Las partes de un ensayo, ¿cuáles son? La introducción, la tesis, el desarrollo y la conclusión. 4 partes. Recuerden que un párrafo tenía introducción, cuerpo y conclusión. Ahora, para armar el ensayo, se le agrega algo más, que es la tesis. Pero la tesis va a estar en la introducción. Esas son las partes de un ensayo. Cada párrafo es un ensayo. Perdón, cada párrafo en un ensayo desarrolla una idea. Y además cada párrafo desarrolla una idea. Los párrafos son así. Todo párrafo desarrolla una idea. Es redundante, pero lo recalca Socorro Fonseca. Requiere de investigación bibliográfica. No basta con las opiniones personales. Las opiniones personales hay que reforzarla. Hay que buscar testigos autorizados para darle calidad a la obra. Por eso tiene que haber una investigación bibliográfica. El tema expuesto no es exhaustivo. Esa es la otra característica de un ensayo. Una tesis, una monografía es exhaustivo, una tesis es exhaustivo. Una exégesis, dije, o una tesis, bueno,
una monografía, tesis, exégesis, son exhaustivos. Un ensayo no es exhaustivo, no requiere de una investigación fina, sino de opiniones personales nada más. Me llegó acá un chat, ocupen su micrófono, mi hermano, porque a veces me pierdo con el chat. Me autorizan, ¿podría repetir las partes del ensayo, mi hermano? Y por supuesto que sí, pues no hay problema. Las partes de un ensayo son la introducción, lo voy a anotar mejor, porque le puede servir. Todas las preguntas que ustedes hagan le van a servir a los demás hermanos que van a ver esta presentación o ven el video. Partes de un ensayo. Las partes de un ensayo son, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Ay, no, ahí está. Introducción, tesis, muy importante, desarrollo y conclusión. Ahí está. Eso es. Esas son las partes de un ensayo. Introducción, la tesis, desarrollo y conclusión. Esas son las partes de un ensayo. Ahí ya tiene usted un ensayo de 4 párrafos. Y la introducción es un párrafo, la tesis va a ser otro párrafo, el desarrollo va a ser otro párrafo, la conclusión va a ser otro párrafo. Ya tiene un párrafo en una hoja ya. Ya completó la hoja. Después usted se va a dar cuenta que no es tan difícil armar una hoja de contenido. Bien, ¿qué más estamos viendo? Bueno, eso es, no es exhaustivo. Desarrolla siempre una sola idea. Eso es entonces la definición de un párrafo. Trabajo de investigación. Después de determinar las decisiones preliminares, el tema, el lector y el propósito. Después vamos al otro paso, que es la investigación del tema. Primero realizamos un inventario mental de todo lo que nosotros sabemos. Luego hacer un recuento mental lo que ha experimentado sobre ese tema. Puede ser de la obediencia, por ejemplo. Todo lo que yo sé acerca de la obediencia. No me acuerdo quién hizo de la obediencia, parece que fue el hermano José. Sí. La obediencia del pueblo de Israel, la obediencia de los profetas, la obediencia de los padres o de los patriarcas, la obediencia de las matriarcas, la obediencia de los apóstoles, la obediencia de los cristianos, la obediencia de Jesucristo, la obediencia de los hijos hacia los padres, de los esclavos hacia los amos, la obediencia en el gobierno, la obediencia civil, en fin, la obediencia a la familia, todo lo que yo sé acerca de la obediencia. Esa es la primera parte. Después, en la segunda parte, el segundo paso es hacerse preguntas sobre el asunto. Aquí usted debe bombardearlo, por eso aparece una bomba. Intenté hacer una bomba. Debía buscar otra figura de una bomba, pero eso es lo que se me ocurrió. Un boom, bombardearlo con preguntas. ¿Qué significa todos los términos del tema que ha escogido? Mi pastor Licenia, ¿cuál era su tema? Ya se me olvidó. La paz de Dios y creyentes. La paz de Dios. Muy bien, la paz de Dios. ¿Qué significa qué significa todos los términos del tema que ha escogido? ¿Qué significa la paz? ¿Cuál es la definición de la paz? En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en la ley, en los profetas, en Jesucristo, espiritual, político, social, integral. ¿Cuál es la diferencia de la paz de Dios, la paz del mundo, la paz política? ¿Qué más? De Dios en los creyentes y en los incrédulos, ¿cuál es la diferencia? Tiene que bombardearlo con preguntas el tema. ¿Cuál es el origen del asunto? ¿Cuál es el origen de la paz? ¿De dónde comenzó? ¿Dónde termina? ¿Es importante el tema para el lector?
tiene que justificar bueno, en monografía vamos a trabajar más acerca de ese tema. Pero la idea acá es bombardearlo con preguntas. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? Todas las preguntas existentes, usted le plantea su tema. Luego, en el tercer paso, para realizar este trabajo de investigación previo al ensayo, buscar relaciones entre sí. El escritor va a escudriñar seriamente la relación entre lo que él opina y lo que otros piensan sobre el asunto a tratar, para tratar el asunto con madurez. Entonces, el hermano Jairo va a buscar literatura sobre los cielos o el tercer cielo, las características del tercer cielo. ¿Qué dice el Antiguo Testamento? ¿Qué dice el Nuevo Testamento? ¿Qué dicen las iglesias católicas romanas? ¿Qué dicen las protestantes? ¿Qué dice una denominación? ¿Qué dicen los artículos de fe? ¿Qué enseñaron los profetas? ¿Qué enseñó Jesucristo? ¿Qué enseñó los apóstoles? ¿Qué dice el libro de Apocalipsis? ¿Qué dice otros autores? Todas las opiniones tiene que tratar de buscarlo e incluirlo dentro del trabajo del ensayo, para que sea un trabajo maduro. No solamente lo que usted opina, sino que confirmar lo que usted opina por medio de otros autores. Y luego, en el cuarto paso, encontrar más información sobre el tema. ¿Dónde va a encontrar información sobre el tema? En las revistas, en los diarios, en los libros, en Internet. En Internet, sin embargo, no es tan recomendable el Internet, a menos que le lleve una fuente de autoridad, una fuente confiable, fidedigna. A Wikipedia, por ejemplo, como es una enciclopedia libre, cualquier persona puede comenzar a escribir lo que sea, cualquier cosa ahí. Pero algunos tienen fuentes, le puede llegar a la fuente, usted se va a las fuentes, a la fuente importante donde se extrajo la información. Pero lo que debe prevalecer son los libros, los textos escritos, publicados, libros, diarios, revistas. Internet, con cuidado se debe trabajar. Perfecto. Esas son entonces las decisiones preliminares. ¿Qué es lo primero que se debe hacer, o las decisiones preliminares antes de comenzar a redactar un ensayo? Definir el tema, Perfecto. Después, definir el lector muy al que bien. uno quiere crear Perfecto. y el propósito. El propósito, muy bien. Y después hay que realizar un trabajo de investigación. Y para hacer eso, trabajo de investigación, ¿cuántos pasos hay? 4. Hay que seguir 4 pasos. Perfecto. Un inventario mental, bombardearlo con preguntas, luego contrastarlo con lo que dicen otros autores y finalmente buscar más información. Muy bien. Esos son los pasos previos para desarrollar un buen ensayo. Pero un ensayo, recuerde, que tenía una característica, tenía una introducción y tenía una tesis. Bueno, ahora vamos a ver la tesis. La tesis tiene otro nombre. La tesis se conoce también como proposición. Vamos a emplear estos dos vocablos como sinónimos, tesis o proposición. ¿Qué es lo que es la tesis o la proposición? La tesis o la proposición expresa el tema, es decir, su tema, la obediencia, debe estar presente en la proposición. La paz debe estar presente, se debe redactar, debe estar incluida en la tesis. El tercer cielo, las características del tercer cielo, debe estar incluida, ese término, esa palabra, en la tesis o la proposición. La tesis o la proposición es una oración gramatical completa. Recuerde que la oración gramatical completa tiene sujeto, verbo y complemento. Por lo tanto, su tesis es una oración, no es un título, no es una frase, no es un enunciado que carece de verbo, es una oración gramatical completa, tiene sujeto, verbo y complemento.
No se olvide de eso, por favor, mi hermano. Si le digo que no se olvide de eso, es porque los hermanos se le olvida de escribir en la oración gramatical completo la tesis. La tesis es una oración gramatical completa. La tesis expresa las actitudes del autor respecto al tema. La obediencia, ¿qué puede ser? La obediencia de... Veremos en este trabajo la obediencia del creyente hacia Dios, o veremos ejemplo de la obediencia a Dios en las Sagradas Escrituras. Está la actitud del autor respecto a este tema. Puede ser también una tesis, puede ser una declaración de una verdad que intenta el autor persuadir, informar o presenta su opinión. Como por ejemplo, las lenguas no son la única evidencia inicial de ser bautizado con el Espíritu Santo. Ahí estoy presentando una actitud que yo tengo con respecto a ese tema. No son la única evidencia inicial de ser bautizado con el Espíritu Santo. Puedo decir también, Cristo viene antes de la gran tribulación. Que estoy haciendo una declaración, una afirmación de una verdad, que luego en mi ensayo voy a intentar confirmarlo, argumentarlo. El tema expresa el propósito del ensayo. De hecho, usted puede hacer también su tesis indicando, o puede elaborar su tesis indicando la intención por la cual usted escribe su ensayo. Me he propuesto en este ensayo, puedes incluir también el término ensayo o tesis. Me propongo como tesis en este ensayo persuadir o motivar a los creyentes a la obediencia. Esa es su tesis, porque ha presentado el propósito de ese ensayo. Puede ser deliberado, escribirlo explícitamente, cuál es el propósito por lo cual escribe. Eso es su tesis. O el tercer cielo. Me propongo con este ensayo plantear como tesis las características de el tercer cielo, según lo que indica los exégetas o los teólogos o la Biblia. El propósito del ensayo. Eso es. Escribo este trabajo o este escrito tiene la finalidad de que el ser humano, el creyente, experimente la paz de Dios. Esa es su tesis. Es una oración gramatical completa. Es una declaración de una verdad. Eso es. O el propósito. Debe estar el tema ahí. Pero es una oración gramatical completa. No una frase, no un título. Definamos ahora lo que es una tesis. Dice Socorro Fonseca que la tesis es la parte en la que se expone en forma global el tema central que se tratará en el ensayo. Puede aparecer al inicio o aparecer al final. Se expresa en una oración o en un párrafo completo. En ocasiones la tesis se sustituye por una o más preguntas o problemas que se van respondiendo o solucionando a lo largo del ensayo. Mira, ahí está usted viendo varias formas de elaborar una tesis. Puede ser una declaración de una verdad. Puede usted indicar en la tesis la intención por la cual usted escribe, esa es la tesis. O puede hacer preguntas que usted va a responder en su ensayo. Las preguntas en ese sentido sería la tesis, porque eso es lo que está indicando Socorro Fonseca cuando define lo que es una tesis. Puede ser expresado en una oración la tesis o en un párrafo completo. Serafini, por aquí voy a buscar el libro de Serafini. Este es Daniel, no, me equivoqué, este no es Serafini, Daniel Cassini. Serafini es este otro autor. Estaba confundido por colores.
¿Cómo redactar un tema? Ahí está el autor. Esto se busca en Busca Libre, mis hermanos. Aquí este libro también le enseña a usted a redactar, pero más completo, usted va a aprender a escribir ensayos con el libro de Floyd Woodward, el libro que yo le envié a sus correos. Ella imprima ese libro y léalo. Después busca más literatura, como esta, por ejemplo, que le va a respaldar, confirmar, ahondar un poco más. Pero para aprender, el libro de Floyd Woodward. ¿Cómo lo define Serafini? María Teresa Serafini, de Paidós, es una profesora española, nacida en Roma en 1950, vivido en Milán durante muchos años, se graduó de Letras Modernas con una tesis psicolingüística en la Universidad La Sapienza. Bueno, eso es lo que menciona esta autora. Dice esta autora, es una idea que queremos defender. Por eso anteriormente yo le dije una declaración de una verdad que yo quiero defender o quiero argumentar. Y sobre la que se construye el escrito. Es una guía que se expresa en un párrafo, dice Serafín, una idea que se expresa en un párrafo. Socorro Fonseca dice que se puede sustituir por preguntas. La tesis o la proposición es la base, el fundamento, el sobrecimiento, le llaman los constructores. Es el tronco donde se construye la tesis, perdón, donde se construye el ensayo. Todo el ensayo está sustentado sobre la tesis. La tesis es lo fundamental entonces, es la columna vertebral. Todo se construye en base a su tesis. Todo lo que usted va a escribir, va a defender, va a argumentar, va a contrastar, va a ilustrar, está relacionado con la tesis. Usted ilustra la tesis, argumenta la tesis, defiende la tesis, explica la tesis. ¿Qué más? Contrasta la tesis, compara la tesis. Todo está relacionado con la tesis. La tesis es la parte más importante entonces. Cuando los informes de lectura se le pregunta a usted cuál es la idea central del autor, se le está preguntando por la tesis, cuál es la tesis del autor, eso es. Y siempre va a estar en la introducción, usted va a leer la introducción de un libro y esa es la tesis, la idea central del autor. Todo lo que va a escribir el autor después de un libro está relacionado con su tesis, con su proposición. Aquí hay un libro, este es de Alfonso Ropero. Tiene hartas páginas este texto, tiene bastantes páginas en realidad. Alguien lo pueden pedir como informe de lectura. Son como, ¿cuántas páginas son? Son, a ver, 716 páginas tiene este libro. Alfonso Ropero, Introducción a la Filosofía. Se le va a preguntar cuál es la idea central de este autor, el argumento central del autor, y él dice, está en la introducción, el argumento central. Dice que la teología o la filosofía no es incompatible con la teología. Es otro camino por la revelación natural para buscar la verdad, pero por otro camino. Pero tiene el mismo propósito, la misma intención que la teología. Todo lo que más escribe después, todo lo otro, está relacionado con esa tesis. Esa es la tesis. Es lo más importante de un escrito. Todo lo que usted escriba está relacionado con su tesis. ¿Alguna pregunta con la tesis, mis hermanos? Mi pastora Gisenia. Hermano José, bienvenido. ¿Alguna pregunta, mis queridos hermanos? Mi hermano Paulo, Sí, mi pastora.
el ensayo como Ya, tal es profe. un texto continuo, ¿cierto? Correcto, sí. De un escrito, Por lo tanto, en este caso, la tesis tendría que siempre ir en el primer párrafo de nuestro ensayo. no, O pues, depende, porque a veces la introducción tiene cuatro párrafos, cinco párrafos, puede estar al final, puede estar al comienzo, puede estar al medio, pero va a estar siempre la introducción. no hay un orden, entonces, o un lugar específico donde se ponga la tesis en un ensayo. Correcto, sí. Siempre va a estar la introducción, sin embargo, siempre va a estar la introducción. Si su introducción tiene un párrafo, va a estar en el primer párrafo. Si su introducción tiene un poco más de párrafo, tiene cinco, por ejemplo, puede estar en el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. No importa el orden. Perfecto. ¿Alguna pregunta más, mis hermanos, acerca de la tesis, antes de pasar a lo siguiente? Se comprendió hasta ahora lo que es una tesis, ¿verdad? Hermano Jairo, hermano José Abraham. Bueno, hay dos José, José Abraham y José Estrada. Sí, Perfecto, Sí, hermano. profe, yo llegué hace 15 minutitos, así que me estoy poniendo ahí Muy bien, en orden. muy bien. Hermano José Estrada. Sí, Perfecto. Sigamos entonces. Sigamos avanzando. Ahora ejemplo de tesis de McDowell. Josh McDowell. ¿Alguien puede leer, por favor, el primer párrafo nada más? Vamos a buscar la tesis en este primer párrafo. Ok, yo leo. Por favor, hermano José. Es sorprendente la mentalidad a que se ha descendido la humanidad moderna. De algún modo, en la actualidad tenemos muchísimas personas que sustentan la opinión de que si algo no se puede probar científicamente, no es verdadero. Bueno, eso no es verdad. Existe un problema para probar cualquier cosa relacionada con una persona o un acontecimiento histórico. Debemos entender la diferencia que existe entre la prueba científica y lo que llamo la prueba histórica legal. Déjeme explicar estas dos clases de pruebas. Muy bien. McDowell, 1000. ¿Cuál es la tesis en este párrafo? ¿Dónde se encuentra? Todos participando, mis hermanos. donde dice, bueno, eso no es verdad. ¿Alguien otra idea? ¿Otra idea? Existe un problema para probar cualquier cosa. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Él en su libro o en el texto que va a mostrar, va a explicar las dos clases de pruebas y las diferencias que existen entre ellas, la prueba científica y la prueba histórica legal. Perfecto, muy bien. Comprendió mi doctora Isenia muy bien cuál era la tesis. ¿Dónde estaba la tesis? Él dice, debemos entender todo esto. Bueno, todo esto no va a salir bien, pero ahí está la tesis. Lo que el autor va a... Oh, esto no se mueve. Ahí sí, por fin se movió. Está. Debemos entender la diferencia que existe entre la prueba científica y lo que llamamos la prueba histórica legal. Déjeme explicar estas dos clases de pruebas. ¿Qué es lo que va a hacer Josh McDowell en este capítulo? Va a explicar las dos clases de pruebas. ¿Cuál prueba? La científica y la histórica legal. Esa es la tesis, ahí está, en este párrafo. La tesis son dos oraciones. Debemos entender, y después déjenme explicar estas dos clases. Dos oraciones para... Está contenida la tesis. A veces está diluida todo el párrafo. A veces está al comienzo del párrafo. A veces está al medio, a veces está al final. Solamente hay que buscarlo. Muy bien. Hermano Jairo, por favor, el segundo párrafo vamos a leer. Y vamos, bueno, ahí la tesis evidente. para demostrar que Jesús es verdaderamente Dios, hemos de considerar testimonios las cuales,
tomados en conjunto, llegan a ser una evidente e incontrovertible de la deidad de Jesucristo. Perfecto. ¿Cuál es la tesis de esta oración? Es una oración larga. ¿O qué va a hacer Pablo Hoff en este libro o en este capítulo? Demostrar que Jesús es verdaderamente Dios. Exactamente. Eso es lo que va a hacer. Eso es. Aquí la tesis es toda una oración. De hecho, toda esa sección. Perfecto. Se está entendiendo entonces lo que es una tesis y cómo identificarlo en un párrafo. Sigamos avanzando. Ahora, otro ejemplo de una tesis tomado del autor Justo González. No creáis a todo espíritu. Hermano José Estrada, por favor, leamos ese párrafo y vamos a identificar dónde está la tesis. Ya. El movimiento evangélico en América Latina se encuentra en crisis. De esto no me cabe duda. Pero, antes de que alguien salga en defensa de la tesis contraria, aduciendo números, señalando que hay hoy más evangélicos que nunca antes, y que en algunos países y regiones hasta se puede decir que hay conversiones en masa. Permítame aclarar qué es eso de la crisis. Perfecto. ¿Cuál es la tesis en este párrafo de Justo González? El movimiento evangélico en América Latina se encuentra en crisis. Muy bien. ¿Y cómo sabemos que esa es la tesis? Eso es lo que él está afirmando, porque después de esa frase, él menciona que antes de que salga una tesis contraria. Claro, él dice, antes de que salga en defensa de la tesis contraria, él está diciendo, esa es mi tesis, lo que acabo de decir anteriormente, esa es mi tesis. Muy bien. Ahí está, ¿ves? Es sencillo. Eso así se identifica la tesis. Cada libro tiene una tesis y su tesis está en la introducción. Cada capítulo tiene una tesis. Cada párrafo también tiene una tesis, porque ahí está la idea principal de donde se sustenta el párrafo. Cada capítulo tiene una tesis, siempre está la parte introductoria. Cada libro tiene una tesis y siempre está la introducción. Por eso, si usted aprende a confeccionar y realizar un párrafo, puede confeccionar un capítulo y un libro, no va a tener problema. Porque esto va desde lo micro a lo macro. ¿Cómo se confecciona un capítulo? Es la misma método para construir un párrafo. ¿Cómo se confecciona un párrafo? Es lo mismo, usted sigue el mismo recurso, el mismo método para escribir un libro, con introducción, desarrollo, conclusión. Este es un poco más largo. Hermano, aquí más al hermano Jairo, falta leer, parece. Ya, es más extenso este. Por favor, hermano Jairo, vamos a leer este párrafo. Este libro se escribió como resultado de un estudio profundo y prolongado del movimiento actual de la restauración de apóstoles en la Iglesia. Varios años de estudio de la Escritura, obra de historia eclesiástica y teología, como también la asistencia personal a congresos y eventos que promueven la restauración de apóstoles. Hay detrás de esta obra, a ver, me pierdo las líneas, espérenme un ratito. Lo que ha quedado claro es que las afirmaciones fundamentales del restauracionismo apostólico de comienzos del siglo XXI no resisten al escrutinio histórico, hermenéutico y teológico. Mis estudios y observaciones de este movimiento me han convencido que el esfuerzo actual para restaurar apóstoles en la Iglesia evangélica no es una restauración auténtica ni necesaria. ¿Qué le parece la
el párrafo, ¿ah? El libro es de Jaime Masurek. Por aquí tengo el... Es bueno ese libro, si alguien tiene la posibilidad de comprarlo, lo puede adquirir. Aquí está. Ese es el libro, Restauracionismo Apostólico de Jaime Masurek. Profesor de ISUM, Instituto de Superación Ministerial de las Asambleas de Dios en América Latina. Los hermanos que terminen con el IBP pueden también continuar su estudio después con ISUM o con FATELA o con cualquier institución. Y ahí va a estar Jaime Masure haciendo clases de hermenéutica. ¿Cuál es la tesis de este párrafo? Que en realidad es la tesis del libro, porque está en la introducción del libro, en la página 9. De hecho, lo tengo marcado. Ahí está. Con la bien roja. Cuando menciona que sus estudios y observaciones de este movimiento lo han convencido de que el esfuerzo actual para restaurar apóstoles de la Iglesia Evangélica no es una restauración auténtica ni necesaria. Muy bien. Esa es una parte de la tesis. Una parte. ¿Dónde estará la otra parte de la tesis, mis hermanos? No es, mire lo que dice, ¿eh? No es una restauración auténtica, ni es necesaria. Que va contundente, ¿eh? Es una parte de la... Lo que ha quedado claro es que la afirmación es fundamental del restauracionismo político apostólico, ¿esa? Sí. ¿Qué más? De comienzo del siglo XXI no resiste el escrutinio histórico, hermenéutico y teológico. No Perfecto. resiste. Ahí está la tesis. Esa es la tesis. No resiste el escrutinio histórico, hermenéutico ni teológico. No es una verdadera o auténtica restauración, ni es necesaria, dice Jaime Masurex en su libro. Muy bien. Está fácil, ¿eh? No está difícil identificar una tesis en cualquier libro. Todos los libros tienen tesis. Todos los capítulos tienen tesis. Todos los párrafos tienen una tesis. Todo un ensayo se fundamenta en una tesis. Por eso que es muy importante. Vamos a ver si hay otro ejemplo. Ah, claro que sí, pues hay más ejemplos. Mientras más ejemplos tengamos, mucho mejor, porque nosotros aprendemos por imitación. Tenemos que tener modelos de confección de tesis. Ahí estamos viendo algunos. Vamos a ver el último. Parece que el último, sí, yo creo que sí. Mi pastora, por favor, el párrafo. Y vamos a identificar como los ejercicios anteriores la tesis. Espero dejar claro que los primeros cristianos no dieron culto a Jesús como alternativa al culto a Dios, sino que más bien el primero era un modo de dar culto a Dios. Es decir, que el culto a Jesús es solamente posible o aceptable dentro de lo que actualmente entendemos como marco trinitario. No es cristiano dar un culto a Jesús que no sea un culto a Dios mediante Jesús. O dicho con más exactitud, un culto a Dios mediante Jesús en el Espíritu. Muy bien. ¿Dónde estaría la tesis en ese pasaje bíblico? Que el culto a Perdón. Jesús es solamente aceptable dentro de lo que actualmente entendemos como un marco trinitario. Bueno, la tesis aquí está diluida en todo el párrafo. Pero se puede resumir la tesis. Se puede resumir la tesis. En alguno, por ejemplo, la adoración a Jesús está dentro de un marco trinitario. No se adoró a Jesucristo. El culto a Cristo no es un sustituto de Dios, sino que se adoraba a Dios, luego dice, mediante Jesús en el Espíritu. Lo que dice James Dunn. Todo lo que escribe James Dunn está basado en esa tesis. En la página 13, en la introducción. Todo lo que él escribe, absolutamente todo, son todas estas páginas, está relacionado con esa tesis. Luego lo confirma nada más, lo argumenta, lo explica. Bien. Eso en cuanto, entonces, a... ¿Qué más tenemos que ver aquí?
ya esta parte. Después viene el bosquejo. Después se hace un bosquejo. Usted ha realizado un trabajo de investigación, ha hecho preguntas, ha investigado lo que otros han dicho sobre ese tema, ha realizado un inventario mental. Ahora usted realiza un bosquejo de toda la información que usted ha recabado, luego lo va clasificando por puntos importantes. Eso se le llama bosquejo. Aquí, por ejemplo, es un bosquejo de los neojudaizantes, de toda la información que he recabado de los judaizantes, luego lo comienzo a organizar. Y esa organización, esa clasificación, puntos principales y los otros puntos que están subtemas o subordinados a la idea principal, no son bosquejos. Lo puede realizar de varias maneras. Yo lo escogí aquí por números. Cuatro puntos principales. Y los otros son puntos subsidiarios o subpuntos, subtemas o subtítulos. Con respecto al marco teórico, judíos, judaizante, neojudaizante, cristianos. Ahí se define cada uno de estos grupos. Los promotores del neojudaizante es Blatt, Michael Brown. Esto se puede mejorar, se puede cambiar, por ejemplo, el punto 2 se puede dejar luego en el punto 3 y el punto 3 en el grupo 2. Eso va mutando, es dinámico, va cambiando a medida que usted va investigando. Grupos neojudaizantes, judíos mesiánicos, raíces hebreas, nazarenos. Doctrinas fundamentales que están en discusión o han tratado de redefinir: Dios, Jesús, Espíritu Santo, salvación, escrituras sagradas, ley, nuevo pacto, la iglesia. Eso es lo que usted debe hacer para su ensayo, hacer un bosquejo. Pero el bosquejo no es una camisa de fuerza. No le va a atar a usted para su trabajo. El bosquejo es una guía, una orientación, una ayuda para organizar sus temas y los subtemas. Es dinámico, no es estático, no es definitivo. Se va cambiando, va mejorando, se va reestructurando a medida que usted va escribiendo. Y finalmente ese bosquejo corresponde a su índice en su ensayo. Cuando es amplio el ensayo, cuando son varias páginas. El ensayo que usted debe entregar son 4 páginas nada más. Pero ese es el bosquejo, la organización de las ideas. Pero lo importante acá con respecto al bosquejo, mis hermanos, es que no es una camisa de fuerza. Se puede cambiar, se puede alterar, se puede modificar, reestructurar. Porque no es el definitivo, sino que es una orientación nada más de los trabajos que usted está realizando. Por ejemplo, en el bosquejo, a usted le ayuda. Yo tengo más información sobre los judíos, por ejemplo, pero me falta más información sobre definir a los judaizantes. Tengo información de los judíos neojudaizantes, pero tengo escasa información de los cristianos. Entonces mi bosquejo me dice, como tengo tan escasa información ahí, voy a investigar un poco más de los cristianos. El bosquejo le dice a usted, tengo información más de los mesiánicos, pero me falta de los mesiánicos y raíces hebreas. Entonces usted va a buscar va a enfatizar su investigación en raíces hebreas y mesiánicos. Y después usted no encontró ninguna información acerca de los nazarenos. ¿Qué es lo que va a hacer entonces? Como no encontró ninguna información de los nazarenos, usted borra ese punto 3.4, porque no hay información de los nazarenos. No encontró ninguna parte, por lo tanto, él lo elimina de su trabajo o de su ensayo. Para eso le ayuda el bosquejo. Son orientaciones, son guías de trabajo para usted investigar, pero no es el definitivo, porque va modificándose. Como yo le dije, el punto 3 lo puedo cambiar al punto 2 y el 2 puede cambiar al punto 3. Pero eso es el bosquejo. Tiene que tener un punto y punto principal y luego tiene que subdividirlo. Ya, sigamos avanzando. La conclusión. Ahora debemos trabajar con la conclusión. ¿Cuáles son los propósitos de la conclusión? El propósito de la conclusión, aquí vamos a ver,
tiene como finalidad alcanzar la meta propuesta. Esa es la finalidad de la conclusión, alcanzar la meta propuesta que usted se planteó. Proporciona al lector la sensación de que la obra está completa, que no ha quedado nada en el aire. Es el propósito de la conclusión. Tiene varias características. Una de estas es la realización del propósito indicado en el ensayo. Es aconsejable aludir a la proposición en el párrafo final. Cuando dice proposición, se refiere a la tesis. Se debe aludir a la tesis en la conclusión. ¿Qué es lo que hacen los profesores? Que revisan ensayos y tesis y monografías. ¿Qué es lo que hacen? Para determinar si el ensayo está bien, la monografía está bien o la tesis está bien. ¿Qué es lo que hacen? Leen la introducción y luego leen la conclusión. Si se relaciona, aquí hay preguntas, hay problemas, plantea la tesis, esto es lo que vamos a trabajar. Y acá está la conclusión. Se repite la tesis, se confirma la tesis, se revisa la tesis, se redefine la tesis, se responde a la pregunta que se planteó en la introducción. Ese ensayo, esa monografía, esa tesis está bien. Pero si planteó algo en la introducción y la conclusión, algo totalmente diferente, ese ensayo hay que eliminarlo, está malo. O la conclusión está mala. La conclusión debe aludir usted a la proposición o a la tesis. Porque usted ha realizado el propósito indicado en el ensayo. La otra característica de la conclusión es la brevedad. Esto es muy importante. La brevedad debe ser todo breve en un ensayo. Son 4 páginas, recuerde que usted tiene que realizar 4 páginas. Por lo tanto, tiene que ser breve. Y el mismo autor, cuando escribe su conclusión en esa sección, un párrafo nada más de conclusión. Y su ensayo de 4 páginas, un párrafo de introducción y otro párrafo de conclusión, y estaría magnífico su ensayo. Porque debe caracterizarse por la brevedad, no necesariamente una sugerencia nada más. Debe ser positiva, es el momento de señalar la solución a la problemática. Usted presentó un problema en el ensayo, en la introducción, en la tesis, y ahora está la solución a su problema. Sugerencias para fabricar buenas conclusiones. Debe prepararla cuidadosamente. Por eso tiene que escribirse. Y tiene que ver, cuando esté realizando la conclusión, debe estar viendo la introducción y la tesis. Y debe relacionarla, conectarla con la introducción. No usar nuevas ideas en la conclusión. Eso sería catastrófico para su ensayo. Porque la idea ya la desarrolló en el cuerpo. Y en la conclusión usted está resumiendo su escrito. Pero no debe utilizar nuevas ideas de la conclusión. Eso es una bomba que usted ha arrojado sobre su escrito para destruirlo. No debe usar nuevas ideas en la conclusión. Una conclusión para la totalidad del ensayo. No para una parte del ensayo, sino para la totalidad del ensayo. Una vez finalizada la conclusión, podemos probarla con 2 preguntas, dice Floyd Woodward. ¿Alcanza la meta propuesta? ¿Esta conclusión ha alcanzado la meta propuesta? Recuerde que usted, cuando comenzó a trabajar su ensayo, tenía un propósito. En la conclusión, usted se hace esa pregunta. ¿Ha cumplido el propósito? Da la otra pregunta para evaluar una conclusión. Da la sensación de que se ha terminado el tema. Recursos para realizar una buena conclusión. ¿Cuáles son estos recursos? Puede ser una parábola, un poema, un pensamiento que recalque el tema, una buena anécdota. Son algunos recursos que usted va a emplear para su conclusión. ¿Alguna pregunta hasta ahora con respecto a la conclusión? Muy bien. Sigamos la introducción. La introducción es lo primero que aparece en su escrito. En todos los trabajos, en todos los libros, aparece lo primero, la introducción. Pero en la redacción, cuando usted trabaja
la introducción es lo último que se realiza, porque un ensayo, cualquier escrito, es como construir una casa. Primero está el sobrecimiento, el fundamento, la base. Esa es la tesis. Y luego usted forma el esqueleto. Ese es el bosquejo, el esqueleto. Y luego usted comienza a construir, a mejorar. Todo eso corresponde al cuerpo. Y después usted comienza a realizar la fachada. La fachada es la introducción. Lo último que se realiza. En todas las casas, lo último que se realiza es la fachada. En las iglesias, en los supermercados, en las tiendas comerciales, lo último es la fachada. La introducción es la fachada. Por eso es que es lo último que se realiza. Una muy buena introducción tiene varias características. Una de ellas es que capta la atención de las personas. Capta la atención. Bueno, eso depende del libro, ¿eh? Aquí tengo una hoja arrugada, no sé por qué se arrugó este libro. A ver, voy a leer unos párrafos de la introducción de este libro. Claro que los que están interesados en este tema les va a llamar la atención, pero no sé si a todos. Pero más o menos dice en la introducción este texto, la primera parte, la característica fundamental que distingue y define al cristianismo reside en el estatus que se concede o se reconoce a Jesús. Constituye también el obstáculo principal en el diálogo interreligioso entre cristianos y judíos, como también entre cristianos y musulmanes. Los judíos y los musulmanes simplemente no pueden aceptar el estatus divino de Jesucristo como el Hijo de Dios, que los cristianos consideran fundamental para su fe. Bueno, ya la introducción de este libro está hablando acerca de la divinidad de Jesucristo. Ya se entiende para dónde va el libro. Va a hablar acerca de la divinidad de Jesús de Nazaret. Capta la atención inmediatamente al lector. Anuncia el tema. Aquí está anunciando su tema. ¿Dieron culto a Jesús los primeros cristianos? Ese es el tema. Va a defender la divinidad de Jesucristo. Debe ser concisa también. La otra característica de una muy buena introducción. Concisa. Ser congruente con el cuerpo del ensayo. Todo lo que usted va a hablar en el ensayo, usted lo anticipa, lo adelanta, lo menciona, lo alude en la introducción. Moverse hacia la proposición. ¿Qué significa eso? Que en la introducción debe estar incluida la proposición. Debe ser sencilla, debe ser clara y entendible. Esas son las características de una muy buena introducción. Debe ser sencilla, no debe ser rimbombante, altisonante, de lucirse, sino que debe ser clara porque la redacción debe ser clara y entendible también porque usted está comunicando. Si no está claro, no se entiende en la teoría de la comunicación o en el modelo de la comunicación tiene un nombre, eso, los obstáculos en la comunicación. ¿Recuerdan el nombre que se le aplica a mis hermanos? Los obstáculos que impide la comunicación. Los ruidos. Exactamente. Si no es claro y no es entendible, produce ruidos porque no se entiende lo que está diciendo. Muy bien. Recursos para una buena introducción. Emplear algún conocimiento ya poseído por el lector. Aquí este libro de James Bloom ya está ampliando. Dice, en la introducción alude a los cristianos, constituye el estatus divino de Jesús, lo fundamental, pero es un obstáculo para el diálogo interreligioso con los judíos y los musulmanes. De eso está hablando. Es decir, conocemos algo de los judíos, conocemos algo de los cristianos, conocemos algo de los musulmanes. Ya está utilizando algún conocimiento poseído por el lector. La relación del tema a los tiempos. Bueno, aquí está hablando acerca del diálogo interreligioso. En el mundo académico se está hablando acerca del diálogo interreligioso. Por eso él dice, es un obstáculo en este diálogo interreligioso. Se puede emplear alguna ilustración también, una buena interrogante. De hecho, el título de este libro está en base a un interrogante. ¿Dieron culto a Jesús los primeros cristianos? Muy buena pregunta, ¿eh?
en la introducción, no sé si en alguna parte debe estar. Sí, aquí está. El título de nuestro libro es ciertamente controvertido y con toda la intención por nuestra parte, puesto que el tema lo es inevitablemente en sí mismo. Dieron culto a Jesús los primeros cristianos, y esa es la tesis de este libro. Bueno, recordemos que había más anteriormente. Pero hace pregunta. Una buena interrogante es, también se puede hacer. Dieron culto los primeros cristianos a Jesús. La experiencia personal también puede ser otro recurso. Seleccionar alguna palabra de la proposición para definirla, para clarificarla o para ampliarla. Es una de las más fáciles y eficientes metodologías de acercamiento al tema. Una palabra de la proposición para definirla, clarificarla o ampliarla. Muy bien. Eso es lo que teníamos que ver en esta clase número 3. Voy a buscar aquí para dar un repaso. No, se demora, está muy lento mi computador. Esta es la clase número 3. Estoy esperando que se abra el documento para hacer las preguntas. Por favor, mis queridos hermanos, enliste las decisiones preliminares antes de emprender la redacción de un ensayo. ¿Cuáles son las decisiones preliminares? Determinar el tema que se va a tratar, Muy bien, ¿qué más? definir el grupo de lector al que irá dirigido el libro, o en este caso el ensayo, Perfecto, luego el propósito. el propósito, muy bien. Y también tiene que hacer un trabajo de investigación y hay 4 pasos para ese tema de investigación. ¿Qué características deben reunir el tema? ¿Cuáles son esas características del tema? Debe ser específico Muy bien, y llamar la atención. perfecto, llamar la atención. Específico, recuerden, nunca se olvide, específico. Debe ser concreto, específico, bien definido. Y despertar la atención, por supuesto. ¿Cuáles son los 4 pasos en la investigación del tema de un ensayo? ¿Qué es lo primero que se hace? El primer paso para este trabajo de investigación. Hacer un inventario mental, Perfecto, un inventario mental. Luego, hacerse preguntas sobre el asunto que uno va a tratar en el tema, bombardearlo con preguntas. Excelente. Luego, buscar las relaciones entre sí lo que otros han dicho sobre ese tema. Excelente. Y finalmente, y encontrar más información sobre el tema. excelente. ¿Dónde podemos encontrar nosotros información, hermano José Estrada? ¿En qué lugar podemos buscar mucha información? En los libros, ¿Qué más? Libros. en internet, Muy bien. Diario, revista también le puede servir. Muy bien. Ahora, hermano Jairo, ¿qué es una tesis? Es una oración, yo anoté que era gramática completa. Gramatical, muy bien. Es una oración gramatical completa. Perfecto. ¿Qué más? El tema principal del ensayo. Correcto.
donde se sustenta todo su ensayo. Es la parte más Propósito. importante del ensayo. Está el propósito del ensayo, la intención del ensayo, la actitud del escritor también. Se puede definir en un párrafo, se puede redactar en un párrafo completo o en una oración o en algunas oraciones como estuvimos revisando en los ejemplos de la tesis. Muy bien. Bueno, eso es lo que hemos visto hasta ahora. Vamos a descansar un momento, mis estimados hermanos. Vamos a detenernos un momento de